Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir la vida, las experiencias, el sentido, el propósito mismo de nuestras acciones y de las acciones que observamos de la vida, la voluntad macro en la que estamos involucrados y nuestra aprendizaje que vamos teniendo en un camino de perfeccionamiento, de aprendizaje en la vida. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Muchas gracias. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Sí, adelante, Rosy, desde Guadalajara. Sí. Buenos días, muy honorable Sachela y queridos hermanos. Maestro, siempre he escuchado que donde hay un maestro está la cámara. Y me acuerdo que cuando era la ceremonia cósmica en la Casa Sede Mundial, el sábado, estaba el maestro Marcelli, daba la ceremonia, y a las 7 era el colegio de Jesús. Y terminando la ceremonia cósmica salían todos corriendo a su colegio. Entonces yo en esa época era genial. Y yo decía, ¿por qué se van si aquí está el maestro? ¿Me puede decir un poco sobre eso? Sí, gracias por su pregunta. La voy a replantear de otra manera. La cámara, el contenedor del plan de la vida, siempre es presente. Si hay un maestro con maestría en los elementos de la vida, se está trabajando en cámara. Pero no es que el maestro sea la cámara. Si un ser humano puede conscientemente enlazar los tres mundos, la tierra, el cielo y lo que hay en medio, entonces está en esa, como le decía el hermano mayor, máquina de ordenamiento, máquina cósmica. Así le decía, máquina cósmica. Y hay veces que nos distraemos en asuntos por impulso, por costumbres, por muchas cosas. Y dejamos de valorar eventos que no se van a repetir y que después vamos a decir, ¿cómo me hubiera gustado? Es natural. Es que hay un balance entre los compromisos. Yo, por ejemplo, recuerdo momentos con el hermano mayor, con el maestro Estrada, de que nos transportaba a su estado de conciencia. No todos, o no era la mejor yo,
Pero ahí había días que, dadas las circunstancias, el ambiente, las necesidades del discipulado, el maestro respondía y nos llevaba hacia su estado de conciencia, o muy cercano a eso. En ese momento todo se nos hacía fácil y sencillo. Pero cuando lo llevábamos nosotros a la práctica, no podíamos hacerlo tan fácil ni tan sencillo. O sea, cuando dependía de nuestra voluntad. Lo que pasa es que un verdadero maestro es una expresión de una voluntad superior. Sobre todo cuando los discípulos buscan una respuesta a su camino, a su presente. Entonces da el fenómeno de la luz, cuando hay una polaridad negativa, receptiva, y una polaridad emisora, transmisora. Entonces hay muchos detalles. Tampoco podemos hacer sentencias definitivas, pero porque el proceso escolar, el proceso colegiado debe darse para que se involucren más, para que se participe más en las soluciones de los asuntos personales del grupo y de nuestra existencia, de nuestras familias, etc. Pero puede ser que el mejor lugar hubiera sido quedarse ahí y tener esa convivencia. Lo que sí se dice es que donde está el guru y los chelas hay arram. Donde solo está el guru consigo mismo es un kutir, pero donde el guru está en encuentro con los discípulos, se dice que está en arram. Está cumpliendo un momento, una etapa importante en su vida. Es lo que yo podría comentar. Sí, hay veces que el hermano mayor nos decía, muchos reyes hubieran querido estar y sabios querían estar aquí, pero ustedes desprecian. Y usaba mucho la frase de Hermes Trismegisto, que dice, los profanos desprecian las joyas de la sabiduría porque las reconocen como pueriles. O sea, lo profano, pues quiere más profano. O sea, antes de lo divino. En el proceso de vivir para sobrevivir. No tanto para existir conscientemente todavía. Porque es un camino largo. Y hay muchas etapas, circunstancias en el gran camino. Eso es lo que yo podría comentar. No sé si responde a su pregunta. Sí, maestro. Gracias. ¿Algo más? Sí, pasó, por ejemplo, cuando el hermano mayor, ay, es que cómo no fui más, cómo no le pregunté, cómo, ya no estaba. Pero venían los, ¿qué diríamos? Las añoranzas de haber perdido oportunidades. Así es, así fue. Adelante, Alejandra. Hola, Hola, buenos Maya. días a todos. Buenos días, ¿tienes música? Sí. Bueno, mi pregunta es de ¿cuál es el karma de Cuba? ¿De qué? El karma ¿De qué? de Cuba. ¿Del país Cuba? Sí. Caray. Bueno, a ver, hay que apagar la música esa de Sí, banda que... maestro. Buenos días. Buenos días. La marcha esa. Bueno,
A ver, el karma colectivo, que es lo que tú me preguntas de un país, es la suma del karma de todos, que lo llevan expuesto y lo llevan adentro como potencial. Son causas y efectos. Causas pendientes de manifestarse y algunas ya se pueden sentir, vivir. ¿Qué hemos observado del proceso cubano, que lo que yo conozco? Cuba fue un puente hacia toda América cuando mucho tiempo. Los barcos llegaban primero a Cuba y luego llegaban a América. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, está solo como a 250, 300 kilómetros por mar. Una de las puntas de Cuba, no todo. Cuba mide 1000 kilómetros. O sea, no es una cosa chiquita. Delgadita sí, pero chiquita no. Y en el cubano se dio esa fusión de lo blanco, de la gente blanca que venía de Europa, con la esclavitud de los negros que estaban para las plantaciones en Cuba. Y eso se marcó en su música, se marcó en su lenguaje. Y por un lado parece Cuba muy sabroso y muy recreativo, gente muy alegre, bromista. Pero por otro lado hay un sentido estricto de ciertas cosas. Son gente que se educa a pensar, aún estando en un país tan tropical, que es más bien de gozar. Y Cuba ha vivido extremos. Hasta donde yo conozco, está asociado con el signo de Acuario. Ha tenido dictaduras muy duras, o sea, oligarquía en que todas las gentes de poder se juntan y gobiernan el país, no el pueblo. Y luego la historia, bueno, en los años 50, hace cerca de 70 años, tuvo el giro hacia una búsqueda de una solución a través de un comunismo que se volvió un estado dictatorial. El cubano tiene muchas capacidades para aprendizajes. El sistema escolar es muy antiguo y es estricto. La gente creo que la enseñan a pensar por sí misma, pero ha tenido sistemas muy dramáticos, dictaduras muy fuertes en un sentido o en el otro. Yo creo que con el tiempo, en deportes se distinguen mucho porque son muy disciplinados, pero se distinguen también en esa alegría natural del trópico. Es una fusión de lo blanco, lo negro, muy, muy especial. Yo esperaría que con el tiempo fuera algo más estable, más moderado, no tan extremista o en un sentido o en el otro. Entonces el karma que yo observo de Cuba es un poco como extremos, sistemas sociales y políticos bastante radicales, es lo que yo te podría comentar como país. Como persona, bueno, hay que hablar de cada persona en lo particular. Gracias, maestro. De nada. Ay, quiero comentar otra cosa, que ya me corté el cabello. Ay, qué bien, ya te lo cortaste. ¿Y cómo te sientes? ¿Diferente o no? Sí, más liberada. Ay, caramba. Ay, caramba, está muy bien. Porque cambia tu recepción. Yo hice un comentario, pero tú lo agarraste. O no sé si fue por eso o por otra cosa. Que ya era tiempo por tu sensibilidad psíquica que hubiera un corte para que te volvieras un poquito más práctica, más pragmática. Porque parece que no, pero sí afecta.
Aquí estoy viendo a mi hijo Elías y él tuvo un cambio por unas semanas. Mucha hipersensibilidad que tenía. Luego se volvió más racionalista. ¿Sí? Y así es bueno probar diferentes aspectos. Tú sabes que el cabello está conectado a todo el cerebro, el campo magnético. Y es bueno un corte para que haya una modificación también, una adaptación a las cuestiones de la vida, que se necesitan de las dos cosas. Mucha sensibilidad, pero también ser prácticos. Adelante y luego me platicas cómo te vas sintiendo. No sé si ahí está Alejandra, como Sí, experiencia. maestro. No sé si notó un cambio en el cutis y en la expresión de día 1 o 2 días. Sí, de hecho, vimos que, no sé si fue mi imaginación, pero bueno, los niños crecen rapidísimo, pueden, antier le estaban doliendo, no, ayer, ¿verdad? Le estaban doliendo las articulaciones, pero yo sé que es porque va a crecer. Y sí, o sea, ligeramente, pero sí se vio incluso que se estiró, que creció un poquito. Hay cambios. Entonces, sí, sí, sí. Sí, Bueno, hay cambios. Muchas gracias, maestra, por el consejo, porque a nosotros no nos hacía caso. Y ya ella lo decidió. sí, porque Sí, vas a hacer gracias. más, tienes que ir formando más tu ego y tus relaciones con las demás personas. Y eso te separaba un poquito por tu propia percepción. Ahora los vas a ver de otra manera. O vas a ajustar, a ser más equilibrado. Adelante, Maya, y adelante, Alejandra. Gracias por sus... Gracias, maestra. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, maestra. Adiós. A la escuela. Adiós a todos. Bueno, Sí. ¿algo más que alguien quisiera expresar? El karma de Cuba, mamá mía. Usted me preguntó a mi maestro eso en la mañana, entonces le dije, es buena pregunta para el maestro. Gracias. Papa Por caliente. eso. Ah, bien. Gracias, gracias, maestro. Muy bien. Y Ivana, adelante. Ya has levantado la manita. Sí, buen día maestro, buenos días hermanos. Con esta reflexión, con esta pregunta de Maya, a mí también me surgen cosas, pues estaba escuchándola, escuchando también lo que usted respondía y también lo ligo con algunas reflexiones mías, pues entonces digo, bueno, esto del karma, ¿no? Que tantas veces a uno le ha dado una vuelta y, y por lo menos me he dado cuenta que cuando me centro en mis necesidades, cuando estoy muy en la necesidad, por ejemplo, pido justicia, en lugar de yo tratar de ser justa. Cuando pido una sociedad determinada, cuando pido un gobierno así, me centro mucho en la necesidad. Al parecer es como que más lejano fuera ese escenario. Entonces, en lugar de pedir justicia, de pedir que todos tengan esto, centrarnos más en ese equilibrio, buscar ese equilibrio de nosotros darnos aquello y dárselo a los demás, por supuesto. Entonces, estas sociedades que siempre tienden a estar en el extremo o que han permanecido ahí, tal vez vaya un poco por ahí, ¿no? Que piden esa justicia, eh, esta igualdad, y esa igualdad que nunca llega, en fin, o bien se van quedando en la carencia de muchas cosas, con grandes necesidades. Eh, y por otro lado, el otro extremo, ¿no? Que tiene demasiado lo material, entonces, y que buscan espiritualidad, pero también están ahí en ese extremo. Entonces, más bien, en lugar de pedir espiritualidad, buscarla en el interior
cada pueblo tiene su espiritualidad, conectar con ellos, y también en lo individual, por supuesto. Y así también con todas estas grandes máximas que necesitamos los seres humanos, pero que las tenemos y que tenemos que descubrirlas, como por ejemplo ser justos, que es una gran tarea, y si nosotros lo somos, aprendemos ese ejercicio, lo ejercitamos, entonces eso lo vamos a llevar a lo familiar y a lo social. Pero claro, o sea, caemos en los extremos porque nos centramos mucho en nuestra necesidad, en nuestra carencia, y lo pedimos, en lugar de buscarlo en nosotros, cómo lo trabajamos, cómo lo ejercitamos. Eso, maestro, es una reflexión nada más, lo ligué con eso, y bueno, si usted quiere nos puede desarrollar un poco más. No, no, es así. Me recuerda solo una expresión muy antigua, iniciática, que dice: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. O la frase muy conocida y muy hermosa del doctor de la Ferrier, el muy sublime maestre, que dice: emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. ¿Algo más que alguien quisiera compartir, alguien quisiera expresar? Adelante. Además, por ahorita también me acuerdo de una frase del maestro Lao Tse, que dice: nadie ha podido gobernar a un pueblo si primero no se ha gobernado a sí mismo. Una frase muy profunda. ¿Algo más que alguien quisiera expresar? Y de hecho eso es hacia donde nos dirigen los maestres, a esa autorrealización, ese cultivo de lo que, en vez de exigir nuestros derechos, comprendemos nuestras obligaciones ante la vida, por tanto que nos da. Casi siempre se exigen los derechos, pero no se cumplen con las obligaciones naturales de nosotros, de este instrumento, con todas sus dimensiones, que es un solo ser humano. ¿Alguien más quisiera? Hay una manita por ahí. Adelante. Araceli. Maestro, Sí. buenos días. Buen día. Y queridos hermanos, la ausencia de mis asistencias a los diálogos, mi esposo el 29 de diciembre pasó otro plano, y bueno, el yoga me ha ayudado muchísimo a estar consciente de las circunstancias, y pues es un proceso bastante fuerte, maestro. Perder a un ser querido, bueno, no perder, sino pasar por esos momentos. Y quiero comentarle a usted y a mis queridos hermanos cuál fue la causa por la cual yo no asistí a los diálogos. Estuvo en el hospital, en varios hospitales. A pesar de eso, mi esposo no sufrió, se fue contento. Era un hombre muy bueno, muy buen esposo, buen hijo y buen amigo. Quien lo conoció puede decir que no estoy equivocada y que le di las gracias en vida por todo el amor, el cariño que me dio y a mis seres queridos. Y bueno, es lo que puedo comentarle, querido maestro. Araceli, le mando un fuerte abrazo y solo le recuerdo que lo más importante del que fue su compañero de vida, padre de sus hijos y de tantas cosas, siempre estará con usted si los valores, las virtudes, su luz
está en su luz también. Sí, maestro. Así es. Tiene que adaptarse a una nueva realidad porque ya no lo va a encontrar físicamente. Y eso es un shock, porque pues las costumbres se hacen hábitos, condicionamientos, y es natural que lo va a querer encontrar cuando ya no está físicamente. Pero siempre va a encontrar lo más importante de él. Y le recomiendo una frase. ¿Qué es lo que le hubiera gustado para usted? Seguramente que usted fuera feliz. Sí, maestro. Conmigo, sin mí, mi mejor deseo es que Araceli sea feliz. Gracias, maestro. Lo intentó, usted lo intentó para él. Y bueno, llevan una experiencia de almas, de entrega, de contactos muy profundos. Y que esos no mueren si usted los deja vivos y los reconoce en otras personas. Tanto me recuerda esta cara, esta expresión de quien amé y sigo amando porque eso no muere. Mira, está vivo en él, está vivo aquí, está vivo allá. Trate de verlo y reconocerlo, pero sí, la costumbre de presencia física es natural que no sea fácil, porque es como decir, ¿qué pasó? Pero le va a llevar a unas reflexiones muy profundas. Le deseo un camino de luz en este momento, donde aparentemente hay ausencia, pero en realidad hay una gran plenitud si usted la sabe encontrar. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Y todos vamos a pasar por ahí, o sea que, ¿qué dejamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué queda? ¿Y qué se va? Es una pregunta siempre muy importante. Pero realmente lo más importante es lo que queda. ¿Algo más? ¿Alguien más que desee compartir algo, decir algo? La vida contiene nacimientos y muertes. Si no, no sería vida. Ciclos grandes, ciclos pequeños y de todo tipo, para abajo, para arriba, cuesta arriba. Y esa es la gran riqueza que nos va dando para comprender su plan, para comprender sus posibilidades. ¿Alguien desea compartir algo, decir algo? Y en cuanto que no estuvo con los diálogos, claro que está en diálogos. Con usted misma, con los demás, con la vida, con los elementos. No sienta que simplemente que pues la vida la llevó a diálogos muy sentidos, muy profundos. Con usted y con los demás. ¿Alguien desea expresar algo? Sí, gracias. Maestro, queridos hermanos, pues solamente agradecer a Araceli por su compartir en este momento que nos hace tocar ese umbral tan fino. Pues de corazón, Araceli, un fuerte abrazo. Me llegó mucho la manera en que lo transmitiste. De hecho, yo decía, pues sé que estaba en México y sí te extrañé en algún momento. Y solo a ti un abrazo muy profundo, y sé que tienes una gran, pues estás conectada a muchos recursos espirituales para transitar este momento, y como decía el maestro, vas a conectar, bueno, después del duelo natural. Y para tu compañero, el alma de ese ser, pues mucha luz, que es lo que dicen que es importante
desearle mucha luz, simplemente en su tránsito natural que su alma escogió, y pues un abrazo. Muchas gracias, reverendo Pelón. Otra manera de decirlo es que sigas dando tanto como me diste a mí, que sigas encontrando tanto como vi que me encontraste a mí. Siempre el deseo en el sentido de que la vida continúa y si lo pudo dar en vida, lo puede dar después, porque lo lleva dentro de sí igual que usted. Un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Rosy. Pues solamente mandarle un fuerte abrazo a Araceli. Ella sabe que la quiero mucho y la acompaño en este momento de esta experiencia que no es fácil para nosotros, seres humanos mortales. Te abrazo, Araceli, con mucho cariño. Gracias, amiga. Sabes que te quiero también mucho. Adelante, Marión. Buen día, querido maestro, querida Gracia, queridos hermanos y hermanas. Al compartir la hermana Araceli su proceso, su vivencia que nos hace recordar hacia dónde vamos, de maestro con su guía, también tengo presente en este momento a Evelyn, que también hermana en esa sensación de estar con los seres queridos en el corazón. Como dice una oración, hermano en vida, hermano mío. Todo lo que podamos hacer en vida cae en la semilla del corazón y ahí se queda. Yo los conozco a través de los diálogos, a todos y a todas, por sus compartires. Y cuando uno dice te quiero es porque después puede ser, digamos, un proceso que ya pasó. Así que yo creo que los que nos hermanan mañana, no los conozco físicamente a todos, pero siento que somos familia y una gran contención espiritual hace tan bien para el alma. Nos hace sentir hermanados y entendidos en el sentir profundo que a veces no tiene palabra. Así que gracias por el compartir esta mañana y me recuerda hacia dónde vamos, querido maestro, gracias y hermanas Araceli y Evelyn. Que sea un lindo día a pesar de estos tonos. Gracias. Silvia Heredia ha levantado la mano. Gracias, muy honorable maestro. Queridos hermanos todos, es para mí un compartir muy profundo esto que siento con respecto a la hermana Araceli. Y quiero recordarle que por experiencia propia sé que los muertos amados no nos dejan, que siguen con nosotros, que todo depende de que lo recordemos, de que vivamos las experiencias que ellos vivían con nosotros. Siguen rodeándonos, ellos están más felices y perfectos que antes. Así es que la felicito por ese paso que ha dado su marido y que usted lo está dando también con mucha entereza. Gracias. Gracias, hermana Silvia. ¿Alguien más desea expresar algo, comentar algo? A veces en estos momentos las razones no llegan a llenar. Lo que llena es la fe, la confianza de que todo tiene sentido. Aunque no lo comprenda totalmente, todo tiene sentido. Hay que afianzarse en lo más profundo de lo que confiamos. ¿En qué? Cada quien
que lo descubra, lo valore y, como dice las Escrituras, lo conserve como una llama encendida. Eso sigue adelante. La fe sigue adelante, aun cuando no todo lo lleguemos a comprender o cuando las razones no sean suficientes. Entonces, y eso se cultiva toda la vida para llegar a momentos de definición, de decir realmente en qué confío, en qué creo, qué busco, qué busca la vida, que también busco yo, etc. Bueno, les agradezco a todos su presencia, su participación, su enlace más allá de las distancias físicas, pero no distancias espirituales y mentales. Y les deseo que pasen un bello y descubridor y asombroso día. Que pasen muy buen día. Pax. Gracias, maestro. Gracias. Saludos a todos, un abrazo. Abrazos a todos. Un abrazo Un abrazo esta mañana. Hasta mañana. Feliz año nuevo a todos. Gracias, Maya, igualmente. Gracias, Maya. Feliz año. Igualmente. Igualmente, Maya, besitos. Dios bonito.